Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, estamos iniciando esta mesa de trabajo. Están con nosotros ya aquí en los estudios el señor doctor Wilfrido Lucero y el doctor Gustavo Medina. Gonzalo Rosero no nos acompañará en estos días, así es que voy yo a acompañarles, Francisco Rocha. Buenos días, doctores. Bueno, el país está recurriendo por lo general a la experiencia, no solo para los actos, sino para, yo diría, para el análisis y un poco ir abriendo camino o desbrozando, como diríamos, este camino. Así es que al saludar a dos referentes como el doctor Lucero y el doctor Medina, les preguntaría, doctor Lucero, la primera apreciación de esta evaluación que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana al Consejo de la Judicatura y como consecuencia dar por terminado, además de señalar varios hechos, no dar por terminada la función de este Consejo. ¿Qué le trae a usted? ¿Cuál puede ser el primer análisis de este hecho? Bienvenido, buenos días. Buenos días, una satisfacción estar en esta mesa de trabajo con Gustavo Medina, con quien guardo amistad desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto con usted, Francisco. Muchas gracias. Bueno, no solamente la satisfacción de quienes hemos visto no solo con preocupación, sino hasta con indignación, la actuación del Consejo de la Judicatura durante los 10 años de dictadura correísta. Si las funciones del Estado en general estaban dominadas por el dictador Correa, es inconcebible que la función judicial también lo esté, porque si alguna función en cualquier país democrático del mundo debe ser absolutamente independiente, es la función judicial, porque a su cargo está la protección efectiva de los derechos, de las garantías de las personas y de las demás instituciones de un Estado. De tal manera que la cesación de funciones que acaba de decretar el día de ayer el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha significado una especie de alivio a una gran carga que ha soportado durante estos 10 años el pueblo ecuatoriano. Y no solamente a las causales que en su largo informe invocó el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Transitorio para hacer esa cesación de funciones, no solamente hay ese sinnúmero de puntualizaciones muy graves, hay también pues lo que sucedió hace pocos días, cuando los vocales, excepto el presidente, abandonaron la sesión que estaba realizándose en el Consejo de Participación Transitorio. ¿Esa sesión para qué era? Precisamente para que rindan cuentas de lo realizado en el desempeño de sus funciones. Y entonces ellos tenían no solamente el derecho, sino la obligación de rendir cuentas ante el Consejo de Participación Transitorio y ante el pueblo ecuatoriano. Es una obligación legal, la de rendir cuentas, una obligación constitucional. Pues han sido cesados por incumplir sus obligaciones. Esa es la demostración de que no cumplieron hasta el final con sus obligaciones, porque, repito, y estaban obligados a rendir Doctor Lucero, cuentas. hay gente que dice que en ese hecho hubo una cosa preparada para ir y deslegitimar la evaluación, pero al mismo tiempo es obligación, ustedes como abogados,
de que esté sentado en un sitio o el doctor Trujillo, como dicen algunos correístas, se volvió quisquilloso? No, pues es elemental, aparte de del cumplimiento de obligaciones legales, las personas decentes y cultas tenemos la obligación de guardar normas éticas, normas de comportamiento, normas de conducta aceptable. Y no es posible que la prepotencia de la que participan todavía algunos funcionarios, como el doctor Hall, y que fue transmitida por ósmosis o qué sé yo, por el correísmo, pues se muestre hasta ahora y pues tengan, como él tuvo, un comportamiento de desacato, un comportamiento de displicente, un comportamiento nada adecuado ante un respetable organismo como es el Consejo de Transitorio de la Ciudadanía. Entonces, claro, las personas, las gentes decentes de este país, democráticas, se indignan frente a esa clase de comportamientos, frente a esa clase de libertades malentendidas que todavía piensan tener algunos o pensaban tener algunos de estos funcionarios. Precisamente eso es lo que se está corrigiendo. Al presidente Moreno le ha correspondido esto de descorreizar el país, que es lo que estamos haciendo durante todo este año. Y todavía seguimos con la tarea, descorreizar al país de todos estos sumisos que pusieron al servicio del dictador, que por fortuna ya está en Bélgica, pues las funciones del Estado, como la función judicial, que no era solamente pues el Consejo de... Sometieron todas las funciones, bueno, inclusive la Asamblea Nacional. Me parece increíble que debe ser más bien el sitio de la democracia, el sitio de las libertades, el sitio del respeto a los derechos de las personas y de las instituciones. Doctor Medina, planteado así como nos dice el doctor Lucero, están en el camino de descorreizar el país, pero ¿se están cumpliendo las normas que deben ser? ¿O esto como transitorio tiene algunas cosas que algunos dicen, esta coma no está aquí, este punto y coma tampoco lo han usado? Y peor, un punto aparte, algunos quisieran que se cierre el libro, ¿no es cierto? ¿Cómo entendemos esto? Para unos casos eran rígidos, cumplidores y exigen ahora, y en los otros nunca, fueron bien laxos. Bienvenido, buenos días, doctor Medina. Primero, Francisco, le agradezco por esta bondadosa invitación y expreso mi inmensa satisfacción de participar en este panel con este queridísimo amigo Wilfrido Lucero, que, como usted ha señalado, es un verdadero referente de la política honesta de este país. En lo que se refiere a su inquietud, yo participo con el criterio de Wilfrido de que lo ocurrido el día de ayer constituye un hito fundamental en la historia del país en lo que atañe a la independencia de la función judicial, elemento sin el cual no hay adecuada, no hay eficaz administración de justicia. De otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio es la expresión de la voluntad popular que llegó al hastío de los abusos del poder de la última década, en la que se interpretaban las normas según las conveniencias. Se concedían derechos, entre comillas, a quienes no tenían y se negaban a quienes estaban realmente amparados por la ley. Pero a estas alturas del partido, ellos que irrespetaron textos, ahora se preocupan de comas y puntos y comas, como usted ha señalado, cuando, a mi juicio, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana está actuando transparentemente, está cumpliendo con la voluntad popular, pero también está ajustándose
a los textos jurídicos que empiezan con la declaratoria de que la soberanía radica en el pueblo. Al pueblo hay que recurrir, no solamente en los momentos en que la bonanza económica hace que los populismos imperen, sino en todo momento, sobre todo cuando esos momentos han sido y son críticos como los que ha tenido que vivir lamentablemente nuestro país. Esta resolución se integra ya y le saludamos, le damos la bienvenida al señor doctor Andrés Páez, que se integra a esta mesa de diálogo. Doctor Medina, entonces, ¿estamos respondiendo a 10 años de inacción o de una acción? Estaba viendo el libro del doctor Páez, La metida de mano, o de esa acción de haber metido la mano en la justicia. Yo creo que asistimos no a un grado de inacción, sino a un grado de hiperacción política, porque los afanes de concentrar el poder no solamente que se expresaron en la creación de una estructura jurídica conveniente a esos intereses, sino en acciones de todos los días, de todas las semanas, particularmente de los sábados, en donde se daban las instrucciones de lo que tiene que ocurrir, no el lunes, sino desde la tarde de ese mismo sábado. Doctor Páez, bienvenido, buenos días. Comentábamos ya la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que da con el cese de las funciones, pero está pendiente también un juicio político, y ese juicio político podría, que no sé, perder oportunidad, o de todas maneras hay que hacerlo. ¿Cómo mira usted esta resolución y el camino que se ha de seguir? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un cordial saludo a nuestros contertulios, al doctor Lucero y al doctor Medina. A mí me parece que el tema de la justicia también tiene que ser visto desde antes del actual Consejo de la Judicatura, porque no podemos olvidar que antes de la llegada del doctor Gustavo Yalc y de ese consejo, hubo un consejo de la Judicatura transitorio que hizo de las suyas y que ha quedado básicamente olvidado por todo lo que ha sucedido en el último tiempo. Y creo que hay tres cosas fundamentales que analizar sobre ese tema. Por ejemplo, que ese consejo transitorio de la Judicatura, que nace de una consulta popular en donde la excusa era que hay que mejorar la seguridad de los ecuatorianos y lo único que era simplemente meter la mano en la justicia, se ampara en este decreto del 5 de septiembre del año 2011, en donde se declara el estado de excepción de la función judicial, a fin de resolver, dice, la crítica situación que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia contemplado en la Constitución. ¿Quién se sigue vigente? Claro, pero nada más falso que esto, pues, porque con la base de este decreto ejecutivo, lo que se hizo es declarar la emergencia de la función judicial y luego los informes de Contraloría, al menos estos dos informes que han caído en el olvido. Estos informes de la Contraloría reflejan la forma en que ese Consejo Transitorio de la Judicatura contrató por más de 300 millones de dólares, obras no solo de construcción, sino también de remodelación de la función judicial. Y es obvio de que, claro, a todos nos interesa que hayan mejores instalaciones judiciales, pero la justicia no cambia teniendo nuevos edificios. La justicia cambia teniendo una justicia que realmente sea imparcial, que sea objetiva, que no sea con dedicatoria. Ahora bien, este decreto de emergencia sirvió también ¿para qué? Para tener una justicia que se dedique a perseguir a los opositores, una justicia intimidante, una justicia que hostigó permanentemente a quienes hicimos funciones de oposición. Tanto es así que yo, y aquí consta el original del juicio político, que presenté el 19 de junio del año 2012. ¿Contra quién? Contra Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar. Tres nombres que el país no debe olvidar, porque estos tres nombres
tienen directa relación con ese consejo de la judicatura transitorio, y ese consejo es el que en definitiva también actuó para hacer todas estas actuaciones que estoy mencionando. Entonces, doctor Lucero, no solo hay que cesar este consejo, por lo que nos acaba de recordar el señor doctor Páez, sino que hay que hacer un análisis de lo que ha significado la presencia de estos consejos en la judicatura. ¿Por dónde comenzar? Recordaba el doctor Páez 2 informes de la Contraloría. ¿Qué hacemos para clarificar y recomenzar con lo de la justicia, que sí es un tema indispensable, como usted lo ha señalado? Bueno, en primer lugar, un saludo para Andrés Páez, que se acaba de incorporar a esta mesa de diálogo. Yo creo que Andrés tiene toda la razón al recordarnos lo que fue el paso del llamado Consejo de Judicatura Transitorio. En ese tiempo, en realidad, se hicieron un sinnúmero de obras, de construcciones, pero pues nadie rindió cuentas sobre eso, habiendo después de por medio un informe de la Contraloría. Eso es verdad. Y hasta ahora hay problemas sobre esas construcciones. Y lo mismo conozco directamente un caso de construcción de la llamada, los edificios del complejo judicial, algo de esto se llama de Cayambe. Hasta ahora hay problemas y se van a presentar las demandas correspondientes. Entonces habría que empezar también a examinar ese capítulo. Pero claro, por algo habría que empezar y lo más próximo y lo más presente era pues el actual Consejo de la Judicatura. Luego sí, pues eso no significa que hay que olvidar, digamos, los hechos que se suscitaron en este mismo campo con el Consejo de la Judicatura transitorio. Pues, y no hay que olvidar, sobre todo, que el origen de todo esto, inclusive del decreto ejecutivo al que se ha referido Andrés, es la declaración olímpica, pública, omnipotente del dictador de entonces: voy a meter la mano a la justicia. Yo creo que el pueblo ecuatoriano debe hacerse también un mea culpa, haberle permitido que cumpla con esa amenaza que era inconstitucional, inconveniente, ilegal, inmoral, desde todo punto de vista. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado, si no es dictador, pueda señalar olímpicamente, repito, voy a meter la mano a la justicia? Allí están las consecuencias. Por eso señalaba al comienzo de la primera intervención de que el pueblo ecuatoriano siente un verdadero alivio al haber escuchado la resolución última adoptada por el Consejo de Participación Transitorio. Pues la experiencia a la que usted se refería al comienzo en la introducción de esta mesa de trabajo, pues da no solamente conocimiento, sino autoridad moral y política para hacer lo que viene haciendo el Consejo del Transitorio de Participación Ciudadana, al cual debemos por sus acciones respaldarlo sin ningún miramiento ni consideración de otro tipo. Doctor Medina, los informes de la Contraloría y nada menos que de un contralor prófugo, ¿y no sirve? ¿Cómo verificamos? Porque algunos estarán bien informados, digamos así, con esos informes más bien liberados. ¿Cómo se puede tramitar algo que nos invite el doctor Páez? No se vayan a olvidar y debemos tratar estos temas. La historia sinuosa de nuestro país ha hecho que nada más ni nada menos que un Contralor General del Estado, de que se debería ser el funcionario público proverbialmente honesto, se halle prófugo de la justicia, se halle enjuiciado y penado. Esto creo que no habrá ocurrido casi en ningún país del mundo. Y claro que esto un poco que quita piso
a los pronunciamientos hechos en la época de ese famoso, entre comillas, Contralor. Sin embargo, los informes y los pronunciamientos de las autoridades públicas pesan por los argumentos que ellos contienen, argumentos que tienen que estar en la versión de los hechos y en la aplicación de las normas. Esos pronunciamientos son válidos, y si es que ellos determinan responsabilidades, al igual que si no lo hacen, si son de orden penal, deberían estar en la fiscalía, que debe ser lo suficientemente diligente para procesar todos estos hechos y acusar, si es que hay razón, ante la justicia a sus responsables. Hay mucho que hacer en nuestro país y en el campo de la justicia también, porque nos han recordado lo que ocurrió cuando el Consejo de la Judicatura Transitorio, que se preocupó más de tratar de engañarnos con cifras diciéndonos que habían miles y miles de causas que han sido despachadas. Miles y miles de causas que habían sido despachadas, pero no por pronunciamientos de fondo, por sentencias que resuelvan el problema, sino por las declaratorias de abandono, porque los abogados y los clientes ya se cansan de estar años y años viendo las malas y las buenas caras de los operadores de justicia para que se tramiten esos procesos. Pero junto a eso hay también expresiones de orden práctico, obras mal hechas, obras que no cumplen las especificaciones. Advertido que, yo comparto, que los funcionarios judiciales deben tener el ambiente físico adecuado, o sea, que para no hay desenvolver eso. Para que no es una cosa menor. Pero eso no es todo, porque la justicia la ejercen los hombres, las personas con todas sus virtudes y sus vicios, y es hacia eso, hacia donde tiene que ir perfeccionándose en materia de dar a los operadores de justicia los suficientes atributos de carácter intelectual y sobre todo de carácter ético, para que la justicia sea autónoma, para que la justicia sea el trasunto de la realidad de los hechos y la recta aplicación de la ley, no el afán simplemente de beneficiar o perjudicar a alguien. Está en la línea telefónica el doctor Farid Simon. Doctor Simon, buenos días. Están en nuestra mesa el doctor Wilfrido Lucero, el doctor Gustavo Medina y el doctor Andrés Páez. Desde la academia se reflexiona en esta etapa de transición. No, el doctor Páez nos ha dicho, no nos olvidemos la otra transición también. Pero ¿cómo hacer una evaluación global? Y si la evaluación que ha hecho el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana si toma en cuenta el anterior transitorio de la Judicatura. ¿Cómo miran ustedes? Buenos días. ¿Aló? Farid. Buenos días a todos ustedes, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Creo que pequeños problemas de conexión. Hace un rato tratamos de conectarnos por Skype y se caía. Sí, se cortó la comunicación por Skype. Bueno, yo creo que la mejor representación de lo que hizo el Consejo Transitorio es el informe del Consejo. Tiene 170 y más páginas, con un análisis detalladísimo de cada uno de los momentos. Primero de su propia competencia en la cual se ha discutido en algunos sectores sobre si le alcanzaba o no el Consejo de la Judicatura. Después sobre las facultades, que incluían la posibilidad de establecer un procedimiento rodeado de garantías para la evaluación, después la determinación si se mantenía o no en el cargo,
y finalmente sobre el mismo proceso y los hechos que estaban juzgando. Y uno, cuando lee el informe, primero no le queda duda alguna de que efectivamente este momento extraordinario desde la perspectiva constitucional que nace de la consulta y de la aprobación de la pregunta, de la pregunta 3 en este caso y del anexo 3, le da competencias a este Consejo para evaluar al Consejo de la Judicatura. Segundo, que el procedimiento que se siguió efectivamente permitió que los miembros del Consejo presenten pruebas, que conozcan las pruebas de cargo en contra de ellos, que expongan pruebas de descargo, con una particularidad que una de las cosas que ha cuestionado el señor Yark y compañía es el tema de las denuncias anónimas, donde se dedica el Consejo a examinar detalladamente el valor de las denuncias anónimas en la lucha contra la corrupción, y el hecho de que la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha a la corrupción específicamente dice que los estados deberían pensar o deberían establecer formas de denuncia anónima para proteger a los denunciantes. Después, un análisis detallado de los dos consejos de participación ciudadana y el origen de los nombramientos. Y después el propio Consejo de la Judicatura sobre las relaciones de unos, que imposibilitaban que sean independientes. Yo le he oído al doctor Medina y efectivamente está muy bien los edificios, están muy bien las computadoras, están muy bien la reforma procesal, está muy bien todas esas cosas. Inclusive uno puede tener opiniones favorables o críticas, pero ese es solamente algunas condiciones del sistema de justicia. Cuando el sistema de justicia no es independiente, la condición necesaria, la condición sería, ¿no? esencial, la esencial, sin ella no hay las demás, no se puede evaluar las demás, es la independencia. O sea, ser eficaz es necesario pero no suficiente. Ser independiente es condición sine qua non para que el sistema funcione. Si uno ve este informe, ve las relaciones, ve las faltas de cumplimiento de las tareas que han tenido, el no procesamiento de ciertas denuncias que eran claramente dirigidas a proteger, parece, algún interés. Después, la aplicación del error inexcusable. Yo siempre he dicho que efectivamente el Código Orgánico de la Función Judicial tiene el error inexcusable y le da una competencia al Consejo de la Judicatura, pero eso no significa que esa competencia del Código Orgánico de la Función Judicial sea concordante con la Constitución y con las obligaciones que tienen todos los funcionarios públicos de respetar la Constitución. Y cómo este error inexcusable se convirtió en un instrumento de control. O sea, la verdad es que hemos discutido, sí, sobre la naturaleza de este proceso de transición, pero yo creo que en este caso en particular hay que mirar y leer con atención el informe del propio Consejo Transitorio, porque ahí están todas las respuestas a esta discusión. Solamente alguien que no quiere seguir discutiendo en la abstracción más absoluta y negando lo que ha hecho este Consejo, puede no referirse al informe. Cuesta mucho, claro, el informe se conoció ayer, tiene 735 páginas, no sé hasta qué hora estuve leyendo, pero es necesario, ¿no? Es fundamental. Le ruego acompañarnos un momento, doctor Simón. Doctor Páez, no hubo juicio político cuando usted lo planteó. No se dio trámite, había una mayoría absoluta. Estos temas nos invitan a ¿qué? ¿A pasar la página y recomponer? ¿O usted cree que esto tiene que tener otras consecuencias? No hubo juicio político porque el tristemente célebre Corcho Cordero, con ese superintendente, con el Consejo de Administración de la Legislatura, frenaron este juicio político que tenía todos los fundamentos, pero que además se apoyaba en el informe del juez Baltasar Garzón, que vino a hacer una veeduría y que presentó un reporte de su veeduría en el cual refrendaba absolutamente todas las denuncias que yo presenté. Como consecuencia de ese concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia, se nombraron a 6 jueces que jamás tuvieron méritos para hacerlo. De hecho, quiero mencionar un caso. La doctora Lucy Blasio le ponen en el examen oral, que lo pusieron al final de forma mañosa, porque ese era un examen absolutamente subjetivo. Entonces les ponían calificaciones altas a los que a ellos les interesaba y les ponían calificaciones bajas a los que a ellos les interesaba. La doctora Yolanda Yupanqui llega a esta fase del concurso siendo la mejor calificada de hombres y mujeres. Tenía la mejor carpeta y en la prueba oral le ponen 1,7. Y a la doctora Lucy Blasio, que estaba en el puesto 42,
Le ponen 10 sobre 10 y sube al puesto 21 y llega en el último lugar y con eso queda como jueza de la Corte Nacional de Justicia. Pero hay que decir algo más. Que escuche esto el presidente Lenín Moreno. ¿Quién es la doctora Lucy Blasio ahora? Viceministra de Justicia, funcionaria de este gobierno, que está ahí aupada por Rosana Alvarado, que además tuvo a una íntima amiga de ella, colaboradora, como lo retrato aquí en este libro, con todos los fundamentos, que fue la doctora Jimena Vintimilla, a quien también le regalaron 6 puntos para que llegue a la Corte Nacional de Justicia. Este juicio político quedó archivado. Pero yo quisiera que me permitan ustedes hacer simplemente una mención muy rápida de lo que dice solamente este informe de la Contraloría. Así, porque este informe es de fecha, es de las contrataciones hasta el año 2003, está firmado por el entonces Contralor, 16 de enero del 2014. Han pasado 4 años y un poquito más. El fiscal debió haber actuado sobre eso. Entonces, sí, claro. Ya. Pero además, ¿qué es lo que dice este informe? Que algunas de las declaratorias de emergencia específicas que dictó el Consejo de la Judicatura Transitorio no fueron publicadas en el portal de compras públicas. ¿Qué dice? Que los contratos y proponentes de las ofertas no cumplieron con los pliegos ni con las invitaciones, que se verificaron en los expedientes que no constaron las ofertas ni los pliegos o términos de referencia que definan las condiciones en que debían presentarse las propuestas. ¿Qué más dice? Que las ofertas no cumplieron con los requisitos exigidos por los pliegos. Y esto que estoy yendo así a lo más rápido que se puede por respeto a mis contertulios. Que en los proyectos participaron profesionales que no tenían profesiones relacionadas con los asuntos de la fiscalización. Es decir, a los panas les metían de fiscalizadores así porque les daba la gana. Y esto que voy a decir es totalmente grave. Otorgaron garantías para las construcciones de la función judicial. Por ejemplo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop Cruzita y Arcoíris Limitada, que de acuerdo a la certificación de la Superintendencia de Bancos no tenían autorización para otorgar garantías. Es decir, esas construcciones se hicieron sobre el aire. No existían garantías siquiera para la ejecución de esas construcciones. Pero hay más. Y estoy yendo, como ustedes verán, de la forma más rápida posible. Se contrató sin existencia de partidas presupuestarias. Se contrató, ¿por qué? Porque había que contratar a los panas. No se verificó que los movimientos de las cuentas de los contratistas correspondan específicamente a los procesos de ejecución contractual para los cuales habían sido contratados. Obras paralizadas, y tenemos como 10 hojas de obras paralizadas que no se justifican. Que el Consejo de la Judicatura inobservó las normas de control interno, que son básicas para procesos de construcción, que los contratistas de obra continuaron ejecutando trabajos durante las suspensiones ordenadas ¿por quién? Por el Consejo de la Judicatura, es decir, no les importaba ni siquiera lo que les pero la decía. Emergencia no les facilitaba eso. No, pero no, o sea, la emergencia tampoco es para hacer lo que les viene en gana, tenían que someterse a cuestiones básicas. Por ejemplo, obras de remodelación de edificio no disponen de estudios aprobados sobre la estabilidad estructural. Por Dios, esto dijo la Contraloría. Y esto es lo que taparon, Francisco, esto es lo que taparon. Se aplicaron erróneamente especificaciones técnicas provocando la aprobación de valores sin sustento técnico, es decir, esta fue la puerta, ¿para qué? Para contratar al precio que les dio la gana. ¿Cuánto se gastaron en esto? Más de $500 millones a dedo. A dedo, por eso yo digo, por favor, ecuatorianos, no podemos olvidar al Consejo Transitorio de la Judicatura. Ese consejo es una aberración. Tiene que ser juzgado Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar por lo que hicieron. Y no solamente en materia del uso de los recursos, que no lo digo yo, dice la Contraloría. Y eso que todavía no entro al otro informe que está aquí. La Contraloría dice esto. Dice que contrataron edificios sin cálculo estructural. Por Dios, eso dice la Contraloría. Y no solo eso, sino que además le metieron la mano en la justicia para nombrar a jueces. ¿A quién nombraron? Al doctor Wilson Merino, que un día dijo que lanzaba una obra.
Yo por curiosidad me fui a comprar, ahí cerca del Congreso hay unas librerías jurídicas. Me fui a comprar la obra y después presenté la denuncia. Lo único que no estaba plagiado era la dedicatoria. Todo lo demás había plagiado el señor. ¿Y plagiado de dónde? Del Rincón del Vago. Porque claro, eso seguramente es el reflejo de la simpatía que él tenía con el ingeniero Jorge Glass, ¿no? Y este doctor, ¿qué es lo que hizo? Es el que dictó la resolución contra el diario El Universo, pues. Él es el que dictó esa resolución. Y además, les puedo dar nombre por nombre de los jueces que yo aquí menciono. Por ejemplo, aquí están todos los nombres precisados en el juicio político. La doctora Mariana Yumbay. Le faltaban 10 puntos. ¿Y saben quién es la doctora Mariana Yumbay? Ahora es la subsecretaria en la Secretaría del Agua. Es decir, está en este gobierno. A la doctora Ventimilla ya me referí, la doctora Abracio me referí, el doctor Wilson Andino, hermano del doctor Mauro Andino, que es subsecretario de Política de este gobierno. Por favor, ecuatorianos, no nos podemos olvidar de esto. Claro. Doctor Lucero, lo que nos recuerda el doctor Páez no nos debe hacer olvidar que ganó Alianza País, o que por lo menos los proclamaron y están ahí, y que el presidente Moreno está flotando en algunos casos para intentar salir y recuperar. O sea, si hay que reconocer este retorno. Pero, ¿y esto que la Fiscalía no ha actuado o que la Contraloría no ha sido capaz de movilizar? Bueno, claro, en parte se explica que no haya podido abarcarse todos los campos que podían ser sometidos a revisión o a juzgamiento, porque precisamente la justicia seguía sometida, pues, ¿no? Entonces Andrés nos ha recordado en esta entrevista todos estos asuntos que todavía están pendientes. Sin embargo, ahora que hay que recordarlos y hay que ponerlos pues en actualidad, en vigencia, porque ya nos estábamos ciertamente olvidando de las barbaridades que se cometieron cuando reinaba el Consejo de la Judicatura Transitorio, que efectivamente cumplió una serie de actos que todos conocíamos que fueron horrorosos y que fueron denunciados a su tiempo, como lo hizo Andrés cuando fue legislador. Entonces, todo esto hay que seguirlo poniendo en marcha, ¿no? Que la justicia actúe. Por fortuna la justicia está dando ya demostraciones de estarse liberando de las ataduras correístas. Mire usted, ahora se revive el caso Balda, por ejemplo, el del secuestro del legislador Balda en Bogotá. Antes, pues, dormía el sueño de los justos. Ahora, pues, se reactiva otra vez la participación de las FARC con los ingentes aportes de dinero en la campaña de Correa. Pues eso también se había denunciado, pero allí quedó, pues, ¿no? Y ahora también, pues, ya el fiscal general encargado, el doctor Pérez, pues, que me parece que está actuando bien, independientemente, pues ya dice que el caso Balda, pues, es un crimen de Estado. Y así debe entenderse por haberse utilizado dineros del Estado y haber participado directamente. Pero todo eso va a tener un costo. Sí, claro. ¿No? Y le va a costar al país. ¿O cómo recuperamos, además de lo que se han llevado, estos costos también? Sí, pero tenemos que empezar pues por alguna parte, ¿no? Para luego pues ir recuperando los costos y todo lo que haya que recuperar. Pero hay que poner en marcha la justicia, que recién parece que se está liberando, repito, de las ataduras correístas y entonces empieza a funcionar. Mire la sentencia ayer nomás de liberación, de los exculpación de los policías y militares, que en ese invento correísta, uno de los más grandes engaños que los ecuatorianos hemos constatado en estos últimos tiempos, ¿no? Le victimizaron al dictador Correa. Se crearon un propio golpe, ¿no? Él mismo se creó, pues, ¿no? Y entonces ahora, claro, toca arreglar cuando ya hay sentencias, inclusive de por medio. De tal manera que la justicia está actuando de forma adecuada. Mi felicitación para quienes están actuando de esa manera y también para los policías y militares que fueron injustamente sancionados. ¿Se imagina lo que es castigar a inocentes y meterlos en la cárcel? ¿Acaso no nos damos cuenta de la dimensión del atropello que esto significa contra la libertad y los derechos de las personas? Doctor Medina, para continuar con los resultados que ya da el Consejo de Participación Ciudadana,
¿A quién encargarán? ¿A los alternos de los que fueron cesados? Porque sobre los alternos no se dice nada en el este. Los alternos han sido, podrían ser convocados, o el Consejo Transitorio podría nombrar, como ha nombrado, encargar a alguien que funcione con el Consejo de la Judicatura. Primero, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana tiene un reto sustancial: acertar en las nuevas designaciones de las autoridades de control y del Consejo de la Judicatura. Ojalá Dios les inspire en esas designaciones para no incurrir en los mismos vicios que hemos señalado. Pero en cuanto nombres... a su pregunta, sí, por favor. Creo que por el alcance del mandato, el Consejo Transitorio está investido de suficientes facultades para procurar un tránsito entre la época que hemos vivido y una nueva época que entrañe el restablecimiento del Estado de Derecho. Por eso que creo que deberían encargar a personas que estén aptas para el desempeño mientras se tramita la designación de los funcionarios definitivos, tarea en la que deben poner más de los 5 sentidos. Doctor Farid Simon, ¿qué debería hacer el doctor Medina? Dice hay que poner más de los 5 sentidos, pero no siempre los nombres entre seres humanos. Alguien habrá que no le gusta 1, 2, o a lo mejor hasta los 5 que deban nombrar. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo llevar adelante sin olvidarnos lo que ha dicho el doctor Páez? Lo primero, hay que recordar el nombramiento, por ejemplo, transitorio de Llena Benavides, que ha generado una adhesión general sobre que era una persona competente, idónea para ejercer el cargo, aunque sea de manera temporal. Eso lo que simplemente dice es que hay muchas personas en el país que tienen las calificaciones profesionales, éticas, la independencia, el compromiso, la disposición de asumir estas responsabilidades. Hay muchas personas. La verdad es que mientras hablo, estoy pensando en gente y digo, el tema es que en estos años de correísmo nos hicieron creer que no había personas, que los que iban descubriendo mágicamente, porque yo quiero retomar dos cosas que se acaba de decir. Sacándose del sombrero. Claro, cualquier nombre que era no por sus méritos, sino por su cercanía al proyecto político y la maleabilidad de estas personas, porque al final un rasgo de muchos de los electos a los puestos del Consejo de la Judicatura y otros puestos era la capacidad de hacer lo que quieran ellos, porque ahí estaban no por sus méritos, sino por su cercanía. Entonces, el mérito era la maleabilidad, la disposición de hacer lo que sea necesario para defender el proyecto de los intereses económicos, porque ahora sabe también que detrás de esto no había solo ideología, sino intereses vinculados al dinero y a la corrupción. Los que eran capaces de hacer lo que mandaban, y no los que eran personas competentes. Pero una cosa que dijo Andrés, y me parece que no hay que olvidar, es investigar al Consejo Transitorio. Yo creo que si se hace una mínima investigación del Consejo Transitorio, va a descubrir una cantidad de cosas increíbles, al punto de que hay que recordar que Tania Arias renunció, yo no sé por qué razones, pero renunció de este último consejo, que Paulo Rodríguez desapareció del planeta, que de pronto renunció y se fue, y que creo yo que una de las razones por las cuales no indagaron en lo que había pasado en ese periodo de tiempo es porque no quería ensuciar el legado de Correa y poner en duda lo que había hecho. Entonces yo creo que eso hay que investigar, y creo que vamos a tener bastante sorpresas sobre cómo se hicieron las cosas. Después, nombres, insisto, hay tantas personas honorables, tantas personas honestas, tantas personas independientes. Ahí está en la mesa algunas de ellas, hay en otros lados, que claro. Pero, ¿cree usted que estén dispuestos a tomar este reto, a que si el Consejo de Transitorio de Participación Ciudadana los convoca, estarán dispuestos o estarán todavía con esa carga de si aceptamos algún cargo público, no es pues sino ponerse como carne de cañón? A ver, yo creo que hay dos cosas. La una es, hay mucha gente que
está poniendo el hombro y empujando para que las cosas se superen, estos 10 años tremendos se superen. Nos mismos viendo el Consejo de Transición, yo digo, el doctor Trujillo debería estar descansando y debería estar gozando de estos años de honestidad, de trabajo serio, de trabajo profesional y intelectual de alto nivel. Asumió el reto. Están otras personas en ese consejo también que podían no haber aceptado. Yo creo que ellos dieron el mensaje y nos han dado el mensaje de que hay que, en este momento de la historia del país, asumir responsabilidades. Yo le digo, por ejemplo, en mi caso, a mí no me interesan los cargos públicos y claro, casi seguro que no aceptaría ninguno, eso es. Pero por primera vez de mucho tiempo, nadie me ha ofrecido nada, ¿no? Por primera vez de mucho tiempo he pensado que debería aceptar alguna cosa para ayudar a sacar adelante, aunque en realidad mi cabeza ya no está pensando en términos administrativos, sino en términos académicos de estar en la universidad, pero por primera vez en todo el tiempo, y van a ser de las universidades donde hay que ir a buscar pues, la gente ya le digo, pero el tema es que más allá de que uno acepte o no acepte, si me ofrecen una cosa, lo sé, además, si esto sea así. Pero usted sabe que está rondando el nombre de algunas personas, entre ellos el suyo, está rondando en varias listas, ¿no? De profesores, de estudiantes incluso, que han planteado, de organizaciones sociales. Sí, pero lo que le digo es que la diferencia tal vez de hace muchos años, que yo nunca he aceptado un cargo, me han ofrecido varios y no he aceptado, es que por primera vez pensé durante un momento que debería aceptar si me ofrecen, porque creo que hay que ayudar. Esperemos no sé si lo acepte, la verdad es que tengo otros intereses ahora, pero es por primera vez. Yo creo que hay muchas personas en el país y repetirse nombres, pero yo creo que hay tantos que fueron negados por el correísmo y claro, es fácil encontrar gente comprometida, ¿no? Doctor Páez, este es un reto, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sería un lujo para el país tener a un Farid Simon en el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? Yo lo conozco desde la universidad, fuimos compañeros, un hombre brillante, de gran talento, pero yo coincido con lo que dice Farid. Nos convencieron que un elenco de mediocres que se reciclaban en todos los cargos eran los predestinados para ocuparlos. Pero resulta que el Ecuador tiene gente muchísimo más valiosa que ese elenco de mediocres que significó el correísmo. Yo he dado un nombre, Farid Simon, pero tengo otros, Enrique Herrería. Mis contertulios que están aquí, Jacinto Velázquez, Ramiro García, Rafael Ollarte, Daniela Salazar, Raúl Ilaquiche, Marcelo Merlo, Ricardo Vaca, Jimena Moreno, y podría hacer la lista mucho más extensa. Hay juristas de renombre que verdaderamente podrían integrar ese consejo. Primera cosa. Segunda cosa, hay que entender que la Constitución establece que el sistema de justicia está conformado por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, y no es solamente el Consejo de la Judicatura. Aparte de eso, obviamente, los tribunales y juzgados, ¿no? Entonces, por ahí ya sé que el ex defensor público se quiere palanquear para que le pongan en el Consejo de la Judicatura transitorio, ¿no? Reciclarse. Entonces, yo sí creo que hay que hacerle un llamado aquí al doctor Trujillo para que esté atento y para que vea de que efectivamente el país tiene gente muy valiosa, muy capaz, muy competente para ocupar esas funciones. Y una tercera cosa que a mí me parece fundamental. Les veo ahora a algunitos como cotorras hablando contra Correa y hablando contra el correísmo. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban pues cuando salimos a las calles a enfrentar el gobierno de Correa? Ahora sí son machísimos. ¿Por qué no fueron en ese entonces tan machos? ¿Ah? ¿Dónde estaban? Y yo me pregunto aquí en voz alta, ¿dónde estaban cuando el pueblo de Quito salió a enfrentar a una dictadura? Ni siquiera a la policía. Salimos a enfrentar a bandas criminales, garroteros, a pandilleros que nos pegaban con varillas en el centro histórico. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los que fueron cómplices de redactar la Constitución de Montecristi, que es el traje a la medida del dictador, que ha sido el germen de la destrucción del Estado de Derecho?
Y ahora resulta que ya son anticorreístas. Si se les pregunta, pues casi dicen, no, si nunca le he visto, no le conozco, yo no le he dado la mano. Y resulta de que ahora están hasta en las sesiones del Consejo de Participación, hay muy orondos, aplaudiendo las decisiones del Consejo de Participación, cuando ellos son cómplices de lo que ha pasado. Y eso no lo vamos a olvidar. Son cómplices por haber hecho esa constitución a la medida y por haberse callado durante 10 años de los abusos, de las infamias del gobierno de Correa. Eso también hay que decirle al doctor Trujillo y a los miembros del Consejo de Participación. Cuidado, esos cómplices ahora pretenden reciclarse, ponerse el traje de santos, porque yo sigo diciendo y preguntando en voz alta y en voz firme, como es la voz de los ecuatorianos que estuvimos en las calles. ¿Dónde estaban? ¿Dónde diablos estaban cuando el pueblo exponía su integridad en las calles luchando contra una dictadura? Ahora les veo en las tomas de televisión ahí aplaudiendo, ahí sonrientes, y ellos piensan que somos tan giles que nos vamos a olvidar de la corresponsabilidad que tienen. Ahí no sé, pero Francisco, por favor, tú no eres nuevo en este oficio, pues. Tú recordarás hace poco más de 10 años, todas las mañanas del noticiero, el cotorreo del buen vivir, y que con la Constitución esta nos iban a curar no solamente los problemas institucionales, sino también la caspa y el cáncer, pues. Todo iban a curar con la Constitución, todo iban a resolver, y era el traje. Pero además, todavía no se ha esclarecido ¿quiénes redactaron la Constitución? Pues si habían 4 españoles, pero quiero decir una cosita más, si me permites, Francisco. Aquí en este libro digo una cosa sobre... Así es. Gustavito tuve el honor de que usted, Gustavito, tenga la bondad de presentar este libro. Miren, aquí está Paulo Rodríguez. ¿Saben qué hizo antes de estar en el Consejo de la Judicatura Transitorio? Estuvo en el registro civil. ¿Saben qué hizo en el registro civil? Declaratoria de emergencia. ¿Saben qué hizo en el registro civil? Ejecutó cientos de millones de dólares con la empresa Controles S.A. Está aquí documentado. ¿Y saben qué se hizo durante la época de Paulo Rodríguez? Se expidieron 5,000 cédulas falsas. Algunas para miembros de grupos irregulares, de los que están ahora operando en la frontera norte. ¿Saben qué hizo Paulo Rodríguez? Es el autor de que esta compañía, Controles S.A., después haya hecho la digitalización de los padrones y de las fichas de afiliación en el escándalo de las firmas falsas del Consejo Nacional Electoral. Pero lo del registro civil no es quizá, incluso el presidente Moreno lo ha dicho, hay una transformación. Sí, claro, hay nuevos edificios, hay una atención más eficiente, nadie dice eso. Pero eso no tapa los escándalos. Yeah. Los escándalos son cuento aparte. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Tenemos que mirar también aguas arriba, ¿no? Y comenzar a seguir la ruta de las acciones de estos reciclados que han estado aquí y allá, y que estuvieron en el registro civil, luego en el Consejo de la Judicatura, y que ahora andan de asesores en una universidad, aquí en el Ecuador, y que tienen tantos viajes a Brasil y al Perú, que bien debería el fiscal Pérez investigar cuáles son las razones de tener semejante cantidad de viajes y cuáles son las operaciones que tienen en el Perú. Que lo escuche el fiscal. Si el fiscal me diera una cita, le llevara toda la información. Porque ahora sí, yo me siento, y coincido con Gustavo y con Wilfrido, me siento respaldado de que el fiscal Pérez está haciendo una buena gestión. Y por supuesto el doctor Trujillo está haciendo una gran gestión que aplaudimos todos los ecuatorianos. Lo único que yo quiero es aportar con las pruebas suficientes para que estos temas se esclarezcan. Doctor Lucero, más allá de que alguien podría decir, bueno, sí, claro, una figura como la del doctor Páez asoma ya en esto, a decir, se politizó. Yo soy de los que dice, oigan, si no se politizan las cosas, ¿cómo pasan? De alguna manera tiene que... ¿Cómo hacemos para que esto tenga, digamos, unos caminos y unos pasos firmes sin dejar de lado nada de lo que estamos recordando ahora? Yo creo que lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Transitorio, es lo correcto, es el camino. El pueblo ecuatoriano escogió, y el gobierno escogió bien, el sistema de consulta popular para poder constituir este Consejo Transitorio,
porque en caso contrario sí era casi algo que no tenía No tenía viabilidad salida, y salida. ¿no? Entonces ahora sí tenemos un instrumento idóneo para poder tomar cualquier solución. Y yo he manifestado que es alentador que la justicia ya por sí misma, la Fiscalía General como el Fiscal General encargado y muchas otras dependencias, algunos jueces, hombres y mujeres, están demostrando que se han liberado o se están liberando de las ataduras correístas y están actuando bien, están corrigiendo aquello que antes fue motivo, por ejemplo, de sentencias condenatorias. Me refería al caso de policías y de militares que ayer fueron absueltos, ¿no? Asimismo debería procederse en otros casos, en situaciones similares, condenar a los que tengan que condenarse y que han pasado, pues, como se dice comúnmente, de agache frente a las responsabilidades que tienen ante el país, tienen responsabilidades de carácter administrativo y de carácter penal, recuperar los dineros mal habidos. Pero claro, para eso necesitamos una justicia independiente en la cual nunca nos cansaremos de recalcar. Si nombran a un consejo de la judicatura, deberá ser transitorio, que nombre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿seguirá a la Corte Constitucional? ¿Usted cree que esta evaluación ya viene en camino? Sí, yo creo que la evaluación a la Corte Constitucional también es una cuestión indispensable, porque ahí en la Corte Constitucional hay un conflicto interno muy serio, muy grave. Una Corte entregada al correísmo a tiempo completo, eso nos consta a los ecuatorianos. Y resulta que en ese tiempo del correísmo, pues las resoluciones, las decisiones que tomaba la Corte Constitucional, entre comillas, eran pues todas para satisfacer los caprichos y los intereses del correísmo. Entonces ya hay resoluciones que se han emitido por parte de esa Corte. Ahora les cuesta pues muchísimo, y yo entiendo ese conflicto interno, al tomar resoluciones que van en contra de aquellas que ya fueron adoptadas. Entonces doble conflicto, ahora sí tendrían que aplicar la Constitución y la ley en forma correcta, cuando antes la torcieron todo el tiempo. Entonces, claro, contradecirse a las resoluciones que en tiempo del correísmo ya adoptaron es muy grave para la Corte Constitucional. Por eso es que demora y demora ciertas resoluciones, porque y hay según ellos una jurisprudencia, entre comillas, negativa, una jurisprudencia horrorosa que no se puede, pues en derecho, llamar jurisprudencia, ¿no? Entonces, claro, hay que librarse de la Corte, de la tal Corte Constitucional, porque si no nos liberamos de esa Corte, pues todos estos... Y sigue siendo la Corte de los Transformers, ¿no? Los que se convirtieron solitos en Corte. Porque si no hacemos eso, es probable que los discípulos del correísmo acudan precisamente a esa corte, y esa corte eche abajo las resoluciones que en bien del país se están tomando por parte, en este caso, del organismo de participación transitorio, ¿no? Porque así es la desfachatez con las que actúan todavía ciertos sectores. Tienen instrumentos todavía. Y entonces, para eso, claro, ¿no? tenemos que adoptar alguna medida frente a la llamada Corte Constitucional, que nunca ha sido Corte Constitucional. Doctor Medina, entonces este Consejo de la Judicatura, que podría ya nombrar, debe ser por concurso, encargar este momento. ¿Cuál encuentra usted la salida para que avance este proceso, ¿no? Creo que hay que distinguir lo mediato de lo inmediato. En lo inmediato viene la temporalidad de los nombramientos, que deben llenarse. Y en lo mediato ya viene el concurso para la designación de los titulares, de los definitivos. Concursos que no deben reiterar o replicar lo mismo que ha ocurrido en el país. Claro. Concursos degradados, en los que ya se sabía de antemano quién o quiénes eran los triunfadores. Deben ser serios. Estos concursos deben procurar llegar a establecer quiénes de los ecuatorianos, que hay muchos, tienen los suficientes merecimientos intelectuales y el bagaje moral o ético para estar
a la altura de las circunstancias. El ejercicio en este momento de la función pública tiene altísima significación y con la altísima significación también tiene sus riesgos, porque en esta lucha por la restauración moral de la República pueden ocurrir muchas cosas, sobre todo cuando hay una herencia de una década que creó una estructura jurídica ad hoc y que puso a sus conmilitones sin más méritos que tener un carnet de afiliación o la amistad o cercanía a personas influyentes en el gobierno en puestos fundamentales. Eso no creo que debe ocurrir. Doctor Simón, entonces, ¿qué debería ocurrir desde su punto de vista? Bueno, primero le quedan muchas cosas pendientes al Consejo de Transición, ¿no es cierto? O sea, sí. Yo creo que estamos hablando solamente de uno de los múltiples temas que tiene el Consejo de por medio. En este caso, había que esperar la impugnación que han anunciado el día de ayer que va a ser el Consejo de la Judicatura. Seguramente, yo detrás de esto veo una estrategia como es la estrategia global de las cosas que el correísmo está metido, que es presentar ante la opinión pública internacional, no tanto ante la nacional. Hay unos pocos ingenuos en el país que creen este discurso, pero más sacar hacia afuera un discurso en el que dice que se le está violando derechos y que hay una vulneración a las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Esto se repite, ha repetido ahora el Consejo de la Judicatura cesado, repite la defensa de Glass, repiten los aliados ideológicos de ellos en todos estos temas, el señor Jarrín cuando se fue a la Corte Interamericana. Entonces primero lo que están haciendo es una estrategia, y esto quiero decirlo porque me parece que es importante y hay que alertar. Hay detrás de esta la idea de que hay unas violaciones gravísimas de los derechos humanos, incluso llegan a comparar al régimen de Moreno con una dictadura y al pedido de sentarse en un puesto con una acción dictatorial. Y he visto unos memes, por ejemplo, de pésimo gusto y de una ignorancia histórica increíble, donde le representan al doctor Trujillo con simbología nazi por haberle pedido a Gustavo Yal que se siente en su sitio en una audiencia pública. Pero que pueden impactar y que son, no, claro, hay que olvidar que son expertos en el estado de propaganda. Claro, este es un tema de comunicación y por eso hay que advertir. Fíjense, yo estoy metido en una bronca, digo la palabra bronca por decirlo de alguna manera, con parte de los defensores internacionales del señor Glass, el señor Rubén Gess, que es un asesor de un diputado de izquierda, que dice que las pruebas indirectas es regresar al medioevo. Oiga, las pruebas indirectas son absolutamente legítimas. Pero claro, como las pruebas indirectas son las que condenan a Glass, ahora son capaces hasta decir que el día es noche. Como el Consejo de la Judicatura ha cesado decir que no le han permitido defenderse, o decir que no tenían competencia. Entonces, lo primero hay que consolidar y discutir y afirmar la legitimidad que tiene el Consejo en sus acciones, y que el Consejo ha sido cuidadoso en el tema de ofrecer medios de defensa y de impugnación a quienes han sido evaluados, y que además las decisiones que se han tomado son debidamente fundamentadas, debidamente sustentadas. Entonces, esa es la una. La otra, respecto al Consejo de la Judicatura, hay que terminar la impugnación, habrá que ver qué decisión toma el Consejo de Transición. La decisión definitiva. La decisión definitiva, pero falta todavía. Y solo tienen 6 meses. Entonces, en este tiempo, en esta limitación temporal del Consejo de Transición, hay muchas cosas que hacer, y este es otro de los temas. Ahora, y yo estoy de acuerdo con la perspectiva que se acaba de decir a la mesa de que una pieza clave, pero fundamental del control del correísmo y del control de la justicia constitucional, en este caso, es la Corte Constitucional. Y mientras no se termine este proceso con la Corte, todo lo que se ha hecho está a medias, porque la Corte Constitucional en cualquier momento una sola decisión, ¿no? Cosa. Claro, cualquier cosa. Una sola decisión podría echar abajo puede tumbar todo, absolutamente todo. Y yo creo que los demócratas del país tenemos que alegrarnos de que se estén haciendo las cosas, pero tenemos que preocuparnos de que ya no volvamos otra vez a un régimen de transición, es decir, que las decisiones que se tomen ahora sean de tal naturaleza que aseguren la independencia, la competencia, la calidad de todos los designados,
para que ya no volvamos a otro régimen de transición otra vez en lo inmediato. Este país vivimos en regímenes de transición, vivimos en la excepcionalidad, vivimos de lo extraordinario, y en lo extraordinario y en la excepcionalidad se impide que el país se ordene, que el país se organice. Entonces creo que, como dice el doctor Medina, hay que pensar ahora y hacia futuro también, es el momento, y creo que tenemos todas las condiciones para trabajar duro en eso. Gracias, Farid. Doctor Páez, yo quiero por favor, pedirle al doctor Trujillo, al Consejo de Participación, que recuerden el artículo 25 del régimen de transición que fue aprobado junto con la Constitución, es decir, esto se aprobó con el voto del pueblo. Este es un artículo fundamental, Francisco. Que es para todos los regímenes de transición. No. Esto es específico de la Corte Constitucional. ¿Y por qué es fundamental? Porque todos estos van a ir a la Corte Constitucional, donde están sus panas, pues. Esa Corte Constitucional que fue gerente propietario el doctor Patricio Pazmiño, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una barbaridad. Pero fue previo pago de $1 millón de donación, supuestamente, cosa que es absolutamente ilegal, y yo la denuncié, porque un presidente no puede donar dinero de los ecuatorianos. ¿Pero qué decía el artículo 25? Es que yo tengo preocupación de que nos quedemos en la algarabía del Consejo de la Judicatura y no miremos aguas arriba. ¿Qué decía? Una vez constituidas las nuevas funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, se organizará la comisión calificadora que designará a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Sucedió esto? No sucedió. La Corte Constitucional en una noche simplemente decidió autodesignarse y ellos por sí y ante sí dijeron, no, ahora ya somos nosotros la Corte Constitucional. ¿Pero qué ha hecho esa Corte Constitucional? Dieron los informes, por ejemplo, para la ley de comunicación. Dieron todos los informes para satisfacer los caprichos del dictador. Esa Corte Constitucional no puede quedar por fuera del radar del juzgamiento y del enjuiciamiento al que deben ser sometidos por la sociedad ecuatoriana. Esa Corte Constitucional es uno de los peores engendros del correísmo, y cada uno de sus miembros tiene que ser investigado. Recuerdo una cosa, Francisco. Sobre la Corte Constitucional de Patricio Pazmiño. Hay un informe de Contraloría, pues. Un informe de... No, ese es el informe menos importante de las barbaridades. Hay un informe de Contraloría sobre enriquecimiento ilícito por depósitos registrados en cuentas o de los jueces o de las cónyuges. Esa es la verdad. ¿Qué pasó con ese informe? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese informe? ¿Por qué no se ha judicializado ese informe? Pero digo una cosa, para terminar, por porque, favor, claro, como no me han invitado desde hace rato, estoy desahogándome, creo. Bueno, le vamos a invitar. Creo que hay que hacer un programa específico. Es que hay tanto material, pero una última cosa que ahí me puedes... Porque, Francisco, tú comprenderás que yo tengo la documentación de todos estos casos, pues, ¿no? Hay 3 temas que en este momento no podemos descuidar. El primero, el caso de Fernando Balda. Este es un caso que nosotros tenemos que apoyar con la misma emoción y entusiasmo que apoyamos al Consejo de Participación y al doctor Trujillo. Porque Fernando Balda es una auténtica víctima del correísmo. Fue no solamente secuestrado, le intentaron asesinar 7 veces mientras estuvo preso, tanto en el penal García Moreno como en la cárcel de La Tacunga. Es un hombre a cuya esposa, Vanessa Castelo, le ultrajaban cada vez que iba a visitarlo. Le hacían desnudar. Le hacían unas exploraciones en sus partes íntimas a ver si metía, yo no sé qué es lo que pensaban. Eso tiene que ser investigado porque este es un crimen de Estado, punto 1. Punto 2. El caso del general Jorge Gabela. Por favor, hay un perito que se llama Roberto Mesa. Vamos a conversar en unos minutos. El señor Roberto Mesa dice una cosa en su informe que es verdaderamente grave. El perito dice, señores, yo no acepté eliminar partes del informe que me encargaron elaborar.
Hay que preguntar quiénes estaban a cargo del Ministerio de Justicia en ese entonces y quiénes hicieron contacto con el señor Mesa para que borre partes del informe del general Gabela. Segundo, en el tema del general Gabela, la esposa, doña Patricia, todo el tiempo anda rogando que le den el informe, pero no el informe mutilado. ¿Cómo es posible que nos quedemos callados frente a la acción de Rosana Alvarado? Que después de esto me ha de seguir persiguiendo, se ha de poner peor conmigo, porque es la que me ha perseguido a mí y a mi familia. Rosana Alvarado le dice, tiene hasta tal fecha para presentar el informe. ¿Y qué hizo? Presentó el informe mutilado. No es momento, Francisco, de que pidamos el informe íntegro sobre el asesinato del general Gabela. Con esta desclasificación capaz que asoma ahí. Así tiene que ser, el informe íntegro, con el peritaje sin mutilaciones. Y tercero, lo de Galo Lara. El caso de Galo Lara estaba cerrado. Era un caso oleado y sacramentado. O sea, el Ecuador es el único país en donde se resucitan procesos judiciales para perseguir a una persona. Y fíjense en la situación en que está Galo Lara. Y quiero yo decir de que algo tenemos que hacer para resucitar. Yo tengo buena parte de los informes con responsabilidades de los funcionarios. Algo tenemos que hacer para resucitar estos informes que permitan un juzgamiento, no solamente de quienes están en la escena pública, sino de un sinnúmero de funcionarios del correísmo. Pero claro, aquí yo, como podrás ver, yo siempre vengo documentado, como ha sido mi costumbre. Tengo documentos que me encantaría que la sociedad conozca, porque este es el tema en el que debemos nosotros ahora comprometernos. Hacer refrescar la memoria histórica, que la gente no se olvide de todo lo que ha pasado, que la gente sepa que hubimos quienes estuvimos en el frente de batalla, pues que no estábamos escondidos, porque ahora hay un montón de machos que son bravísimos y que yo digo, ¿y dónde andaban? Pues? ¿Dónde estaban? Doctor Medina, bueno, entonces, para ir concluyendo con esto, ¿qué diría usted del siguiente paso? El siguiente paso, luego de que pasen los 3 días de la impugnación y se produzca una resolución final por parte del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, es el de acometer las designaciones. Ya. Es el de acometer las designaciones. ¿Y en simultáneo podría hacer el juzgamiento a la Corte? Paralelamente, porque las unas actividades no interfieren ni tienen nada que ver con las otras. Tienen que cumplirse todas esas actividades paralelamente. No tienen que ocurrir unas tras de otras. Y mucho más si es que el Consejo Transitorio tiene temporalidad. Está corriendo el tiempo vertiginosamente y al menos yo querría que se acelere un poco más. Acelere un poco más para que pueda llegar en buena parte a sanear la administración de justicia, y particularmente, aparte naturalmente de otros, vale la repetición, de otros sectores de la administración pública. Doctor Lucero, ¿cómo mire usted los siguientes pasos del doctor Medina? Dice, miren, creo que hay que acelerar. Y a veces dicen, no, cumplamos todo para que no tengan argumentos de echar abajo esto. Sí, yo coincido plenamente con lo expresado por Gustavo Medina. Ese es el camino que debe seguir el Consejo de Participación Transitorio. Y claro, no se opone lo uno a lo otro. Hacer bien las cosas, pero acelerarlas. De tal manera que el tiempo no sea el enemigo que al final pues frustre algunas decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano y sobre todo de la reinstitucionalización del país. ¿Cuántos de nosotros dijimos a su tiempo que uno de los graves problemas del Ecuador era la falta de instituciones creíbles en tiempo del correísmo? Porque todos estaban sometidos a una sola y omnímoda voluntad. El tiempo nos ha dado la razón, pues no hay país democrático en el mundo que pueda funcionar adecuadamente sin instituciones independientes, estables, prestigiadas,
con gente que sepa cumplir con sus obligaciones de acuerdo a los mandatos de las respectivas constituciones y leyes. De tal manera que el camino que se está siguiendo es el adecuado y habría que tener en cuenta pues las limitaciones del tiempo de funciones del Consejo de Participación Transitorio. Y entonces, de acuerdo a ese tiempo, pues organizar un programa de trabajo que alcance a resolver toda esta clase de problemas, al menos en lo fundamental. Y la cooperación de los ecuatorianos también debe ser una comisión no obstruccionista, sino una cooperación positiva, una cooperación que contribuya a la eficacia de las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Como hasta ahora ha sido, ¿no? Ellos han tenido un respaldo enorme y ellos entonces han ido resolviendo los problemas sin mayores dilaciones, de tal manera que ese camino no debe ser abandonado y creo que lo sugerido aquí en esta mesa pues es lo adecuado. Ojalá sea recogido por el Consejo de Participación Transitorio y llevado a la práctica. Creo que así va a ser y entonces el pueblo ecuatoriano está con cierta dosis de tranquilidad desde ese punto de vista, porque ve que sus problemas se están encaminando por el sendero adecuado. Yo quiero agradecer al señor doctor Wilfrido Lucero, al doctor Gustavo Medina, al doctor Andrés Páez y al doctor Farid Simon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Están en línea telefónica ya el doctor Roberto Mesa y doña Patricia Ochoa, con quienes de inmediato pasamos a conversar. Muchísimas gracias a ustedes. Señor Mesa, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Acabamos de conversar con 4 juristas ecuatorianos y una primera apreciación que le quisiera pedir es, el señor presidente Moreno ha dicho que va a desclasificar los documentos, entre ellos estará su informe y no el mutilado. Buenos días, señor Francisco. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Sí, me deparé el día de ayer con esa noticia. Para ser sincero, me sorprende por un lado y por otro, digamos, de que no sería nada, no sería o no aportaría absolutamente nada, porque habría que ver en realidad qué es exactamente lo que se va a aportar, ¿no? Claro. ¿Usted creería que no hay nada que desclasificar, que de acuerdo a su estudio y su pericia todo estaba ahí, que lo que hay es que un poco juzgar? Mire, lo que se desclasificó, o lo que había para desclasificar, al menos se desclasificó en su momento y nosotros lo analizamos, y como resultado de ese análisis está lo que pusimos en el informe final. Cabe preguntarse ahora qué es lo que se va, obviamente, desclasificar y quién lo va a analizar, porque piense que lo que va a aportar seguramente, o lo que se va a desclasificar, es información técnica. Entonces, no sé si del otro lado... ¿Quién lo puede analizar? Exactamente, hay gente que pueda analizar de manera crítica esa información. Pero de todas maneras, lo que por lo menos hubo, nosotros lo analizamos y las conclusiones están en el informe que entregamos oportunamente. Doctor Mesa, usted decía, yo no podía presentar un informe mutilado, y alguna gente, hace un momentito nomás, los 4 juristas que estaban, decían, alguien le tiene que haber pedido que mutile el informe. ¿Usted recuerda quién le pidió? Sí, estuve escuchando la entrevista anterior. La verdad que es algo que hasta el día de hoy nos sorprende, por el hecho de que no tuvo el impacto que tuvo que tener semejante pedido. En este momento no les sabría decir, creo que fue el viceministro de Justicia en su momento quien había solicitado. Eso lo tenemos probado. Eso es una información que fue pública, porque lo hicieron a través de emails. Creo que es Ochoa, me parece.
Ya. Un viceministro de apellido Ochoa. No está seguro, pero podríamos ver los emails y lo que consta en la información, entonces. Sí, está en nuestra red social, porque nosotros lo hicimos público en su momento, porque no íbamos a permitir y no vamos a permitir hasta el día de hoy que se nos ensucie con cualquier tipo de información que sea falsa. Nosotros fuimos contratados con un objetivo, cumplimos fielmente ese objetivo, y obviamente después de eso volvimos a nuestras actividades cotidianas aquí en el Brasil. Pero la verdad que la entrevista anterior me pareció muy interesante, en el sentido de que es hora, y ojalá que este nuevo consejo de participación y por lo menos las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura también tengan en cuenta muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos en ese informe final, que espero que sea desclasificado, porque han pasado cosas a nivel pericial, por lo menos, que tienen que ser abolidas, tienen que ser terminadas, tienen que ser punidas, para que justamente no vuelvan a suceder, porque son cosas gravísimas. Doctor Mesa, si el señor presidente Moreno le pide a usted que le reenvíe nuevamente el informe pericial presentado por usted, ¿está dispuesto a hacerlo con toda la base que debe tener para sustentar ese informe? Yo hablé en su oportunidad hace un par de semanas con el doctor Moreno, y me puse a disposición justamente, y él está al tanto de todo lo que pasó en torno a esa investigación. Eso lo renuevo ahora públicamente. Él sabe que puede convocarme y puede llamarme a la hora que sea necesaria o que él estime conveniente, para que volvamos a hablar. Ese canal de diálogo va a seguir abierto, porque yo creo que no solo la señora Patricia Ochoa, sino también el país está esperando una respuesta en relación a este caso, que no solamente, y repito, que no solamente tiene impacto sobre el caso Gabela, sino sobre la justicia en sí. Imagínese que el caso Gabela investigó, o tuvimos esa oportunidad de investigar profundamente, no solo con el caso Gabela, con el caso Coronel, con el caso Damián Peña en su momento, y con otros, con el caso Restrepo, inclusive, en el que tuvieron una oportunidad histórica y no la supieron aprovechar. Y bueno, hoy lamentablemente tengo la certeza de que muchas de esas pruebas se van a perder, porque existe inclusive un dictado en investigación criminal que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye de nuestras manos como investigadores, y lamentablemente, si no se hace nada al respecto, muchas de las informaciones o muchas de las pruebas que se tuvieron en relación a estos casos se van a perder, como lamentablemente se pierden, y eso es lo que hoy el Consejo de la Judicatura o el organismo que esté encargado de eso tiene que tomar cartas en el asunto y evitar que se sigan perdiendo pruebas sin que nadie sea sancionado. Queremos agradecer al doctor Roberto Mesa por compartir esta información, pero además esa primera reacción a la desclasificación. Estaremos en contacto. Está también en línea telefónica doña Patricia Ochoa. Doña Patricia, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Una reacción suya la he visto en algunos medios sobre, claro, con todo lo que ha pasado, incredulidad de lo que puede pasar. ¿Qué necesitaría usted para ver un camino hacia la verdad? Buenos días, Francisco. Buenos días con todos. Realmente yo sí estoy bastante desconcertada con lo que ha comunicado el señor presidente de la República. Y yo, la única manera de estar segura que se va a hacer realmente, que se va a llegar a la verdad, es que el señor perito presente el informe, ¿sí? Porque ha habido mucha manipulación del informe del perito Mesa. Aquí estamos hablando de que a mí me entregan un informe sin
firma ni sumilla del perito Mesa, en el cual dice que es un delito común sin poder precisar cuál era el móvil del crimen. Más aún, antes de que me entreguen ese informe, la señora ministra de Justicia de ese entonces, Lady Zúñiga, se presenta con 2 conclusiones de 2 informes diferentes, con 2 conclusiones totalmente diferentes. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, al señor perito, ¿cuántos informes del caso Gabel existen? Sí, hay mucho más, sí. El 29 de mayo del 2018, a la Defensoría del Pueblo, el juez de tránsito que llevó la causa, le entrega el primero y segundo producto. Y las conclusiones del segundo producto son contundentes, no hablan nada de delito común, lo que habló todo el tiempo el Ministerio de Justicia. En las conclusiones del segundo producto, donde consta la firma del señor perito y constan las sumillas del señor perito, hay 2 conclusiones que son contundentes, ¿sí? Que si me permite leerle, leo. La primera dice, basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendría a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada. No habla de delito común, habla de la delincuencia organizada. La segunda conclusión dice, las dudas o variables de la investigación generadas al respecto serán nuevamente abordadas en la siguiente etapa y contrastadas posteriormente para poder arribar a conclusiones categóricas. La siguiente etapa significa que existe el tercer producto que el gobierno ecuatoriano no lo encuentra en ningún lugar, ni en el mismo Ministerio de Justicia. Hablando, como temprano estaba hablando con el señor perito, sobre los correos publicados en la página del señor perito, efectivamente, yo tengo a la mano esos correos. Aquí hay el primer correo, dice, estimado Horacio y Roberto, el doctor Augusto Ochoa, viceministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, requiere comunicarse urgentemente con ustedes a fin de realizar la presentación del caso Gabela. En el último correo, que es enviado con fecha 29 de abril del 2014, dice que en el informe final, estamos hablando del informe final o el último o el tercer producto, ¿ya? Sí, piden a la consultoría pericial que haga las siguientes observaciones. Ahí es que piden eliminar las más de 35 hojas. Realmente es sorprendente. Yo lo que no entiendo es que van a desclasificar. ¿Qué va a desclasificar el señor presidente? Si a mí lo que tengo ahorita, la imagen que tengo yo, es que ha habido una constante manipulación del informe que ha hecho el perito Mesa. Doña Patricia, muchas gracias por este contacto. Estaremos haciendo un seguimiento y esperemos qué son los documentos, como usted ha preguntado, que se van a desclasificar, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Están con nosotros ya la asambleísta Lourdes Cuesta, el doctor Santiago Guarderas y el doctor Juan Carlos Solines, con el tema del trámite a una ley reformatoria a la ley de comunicación. La señora asambleísta Lourdes Cuesta tiene un proyecto presentado. No sé si en algo coincide, ha tenido alguna comparación con lo que presenta el señor presidente de la República, aunque usted tenía la idea nuestra. Hay que derogar la ley de comunicación. Así es que bienvenida, buenos días. ¿Una primera apreciación del proyecto del presidente? Francisco, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a Juan Carlos de Santiago. Bueno, efectivamente, para mí debe derogarse la ley de comunicación. Lo que nace mal no puede parcharse o tratar de arreglarse. Tiene que eliminarse por completo y tiene que salir una buena ley de comunicación que realmente proteja la libertad de expresión. Ahora, el proyecto no es malo, del zorro un pelo, como se dice por ahí. Primero, se han basado ya en estándares internacionales, en las motivaciones, sobre todo teniendo en cuenta que el Ecuador es suscriptor de tratados internacionales de derechos humanos que defienden la libertad de expresión como lo que es un derecho humano, no como el Internet, el teléfono, el agua, como un servicio público que trataron de instaurar en el país. Y hemos coincidido en algunos puntos. He hecho realmente una comparación entre el proyecto del Ejecutivo y el mío. Y, por ejemplo, bueno, en algo que coincidimos todos los sectores, eliminación de Supercom, por ejemplo, eliminación del linchamiento mediático, la comunicación como un derecho humano, no como un servicio público, y la venta de los medios incautados. En el proyecto del gobierno no se dice cómo, en el mío sí se dice cómo deben venderse y, sobre todo, cuándo deben venderse. Así que creo que es una oportunidad. Los proyectos hoy están en debate. De hecho, mañana arranca la Comisión de Derechos Colectivos del debate.
Y creo que es una oportunidad para que con la participación de todos tratemos de sacar una buena ley de comunicación, lamentablemente sin que se derogue, pero tratando de que lo que salga sea realmente bueno. Bueno, antes de iniciar, vamos a un pequeño corte y reiniciamos con el doctor Guarderas y el doctor Solines de inmediato. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM.